¿De verdad creíste que alguien como tú podía sentarse aquí? La voz cortó el aire del salón como una bofetada. Mar se quedó inmóvil, con la mochila aún colgando de un solo hombro, sintiendo cómo todas las miradas se clavaban en su espalda. El murmullo se apagó poco a poco, como si el mundo entero estuviera esperando su reacción. Ella bajó la vista. Sus dedos apretaron la tela gastada de su falda escolar. El corazón le latía tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. «Perdón, yo no sabía que estaba ocupado», murmuró casi sin voz. Cristina sonrió. No fue una sonrisa normal, fue lenta, calculada, cruel. «Ahora ya lo sabes». Y mientras Mar se levantaba, con las piernas temblándole, una pregunta quedó flotando en el aire, invisible pero pesada. ¿Hasta dónde puede resistir una persona antes de romperse? El despertador de Mar no sonó, nunca sonaba, no porque estuviera roto, sino porque simplemente no existía. Mar despertó, como lo hacía todos los días, con el ruido del camión recolector pasando por la calle sin pavimentar, con el frío colándose por las rendijas de la ventana. Un día más, solo uno más, se dijo. Se sentó en la cama de metal que rechinó suavemente. A un lado, una caja de cartón hacía las veces de buró. Encima, sus cuadernos perfectamente forrados con papel reciclado. Una pluma mordida y una foto vieja donde aparecía ella de niña, sonriendo con 2 dientes menos. Mar tocó la foto con la yema de los dedos. «Buenos días, papá», susurró. No hubo respuesta. Nunca la había. Se levantó, se puso el suéter gris del uniforme, un poco grande, heredado de una prima, y salió al pequeño comedor. Su madre estaba de espaldas, acomodando un lonche sencillo, 2 tortillas con frijoles. «¿Ya te levantaste?», preguntó sin voltearse. «Sí, mamá». La mujer suspiró, cansada incluso antes de empezar el día. Tenía las manos ásperas, las uñas cortas, el cabello recogido con una liga vieja. «Perdón, hija, hoy tampoco alcanzó para algo más». Mar negó rápido con la cabeza. «Está bien, de verdad». Pero por dentro algo le apretó el pecho. No era hambre, era costumbre. Su madre finalmente la miró. Sus ojos estaban cansados, pero llenos de una ternura que dolía. «Tú estudia, Mar. No quiero que vivas lo mismo que yo». Mar asintió, aunque una voz interna le susurraba algo que nunca se atrevía a decir en voz alta. ¿Y si estudiar no es suficiente? Salió de casa con la mochila al hombro. El camino a la escuela era largo. Pasaba por calles polvosas, casas sin pintar, perros dormidos al sol. Cada paso la acercaba a un mundo donde no pertenecía, aunque nadie se lo hubiera dicho todavía. Al menos no con palabras. El portón de la escuela era enorme, negro, brillante, vigilado por cámaras. Mar siempre sentía que, al cruzarlo, dejaba una parte de sí afuera. Los estudiantes llegaban en autos nuevos, riendo, con mochilas de marca. El sonido de los motores contrastaba con el silencio de Mar, que ajustó la correa rota de su mochila y bajó la cabeza. No mires a nadie, camina recto, respira. Así sobrevivía. En el pasillo, los casilleros metálicos reflejaban luces frías. Mar caminó hasta el suyo, uno de los últimos, el que siempre se atoraba al abrir. «Vamos, por favor», murmuró mientras jalaba. Finalmente se dio con un golpe seco. «Oye». Mar se sobresaltó. Era Luis. «Hola», dijo ella, sorprendida. Luis era diferente a los demás. No gritaba, no se burlaba, tenía una sonrisa tranquila y los ojos atentos, como si realmente vieran a las personas. «¿Se te cayó esto?», dijo, entregándole una hoja doblada. Mar la tomó, confundida. «Gracias». Sus dedos se rozaron por un segundo. Mar sintió calor en las mejillas. «¿Todo bien?», preguntó él. Ella dudó. Nadie preguntaba eso, nunca. «Sí, solo cansada». Luis asintió, como si entendiera más de lo que ella decía. «Nos vemos en clase». Mar lo vio alejarse y por un instante sintió algo extraño. Una chispa mínima de pertenencia. No sabía que alguien más la estaba observando. Desde el otro extremo del pasillo, Cristina cerró su casillero con fuerza. Cristina lo tenía todo, y lo sabía. Su cabello rubio caía perfectamente sobre sus hombros. Su uniforme estaba ajustado a la perfección, planchado, limpio. Caminaba como si el suelo le perteneciera. «¿Viste cómo la miró?», susurró una de sus amigas. «Sí, lo vi». Algo en su pecho se tensó. No era celos, era control. Cristina había aprendido desde pequeña que el mundo se dividía en 2 tipos de personas, las que mandaban y las que obedecían, y ella nunca había sido de las segundas. «Esa chica, ¿cómo se llama?», preguntó, fingiendo indiferencia. «Mar, creo». Cristina repitió el nombre en silencio. «Mar».
Le pareció pequeño, insignificante. No debería olvidar su lugar, dijo finalmente, y en su mente ya estaba trazando algo que ni ella misma se atrevía a llamar plan. El salón estaba lleno cuando Mar entró. Buscó un asiento libre, vio uno al fondo, cerca de la ventana, caminó hacia él, se sentó. Fue entonces cuando escuchó la voz. ¿De verdad creíste que alguien como tú podía sentarse aquí? Cristina estaba de pie, con los brazos cruzados. Todo el salón guardó silencio. Mar sintió que el aire le faltaba. No llores, no llores, no aquí. Perdón, yo no sabía que estaba ocupado. Cristina se inclinó un poco, lo suficiente para que solo Mar escuchara. Nada de lo bueno es para ti. Mar se levantó. Caminó hacia otro asiento vacío, con la cabeza baja, sintiendo cómo algo dentro de ella se quebraba apenas, pero no del todo. Desde su lugar, Luis frunció el ceño. No dijo nada, todavía. La clase continuó como si nada hubiera pasado, pero Mar ya no estaba ahí. No fue tan grave, se decía, solo fue un comentario. Pero su pecho dolía. Recordó a su madre, al lonche sencillo, a la casa fría. Recordó todas las veces que había sentido que sobraba. Tal vez sí estoy en un lugar que no es para mí. Miró por la ventana. El cielo estaba nublado y sin saberlo, ese fue el primer día en que Mar empezó a preguntarse si resistir valía la pena. Mientras sonaba el timbre de salida, Cristina tomó su celular y escribió un mensaje rápido. Mañana empezamos. Mar no lo sabía, pero su vida estaba a punto de cambiar, y no para bien. El segundo día empezó como todos. Mar despertó antes de que amaneciera, con el mismo frío, el mismo ruido lejano de la ciudad que nunca parecía detenerse por ella. Hoy será diferente, se dijo sin convicción. Camino a la escuela, el nudo en su estómago no se fue. Al contrario, creció con cada paso. Algo dentro de ella presentía que lo de ayer no había sido un accidente, sino una advertencia. Al cruzar el portón lo sintió de inmediato. Las miradas. «Ahí viene», susurró alguien. Mar fingió no escuchar. Ajustó su mochila y siguió caminando. Cada paso era un esfuerzo consciente por no correr. En el pasillo, Cristina estaba apoyada contra los casilleros, rodeada de su pequeño grupo. Reía, pero cuando vio a Mar, dejó de hacerlo. No dijo nada. No hizo nada, y eso fue lo peor. Está esperando, pensó Mar. Algo va a pasar. En clase, el profesor pidió formar equipos para un proyecto importante. Mar levantó la vista, nerviosa. «Equipos de 4», anunció. El salón se llenó de movimientos rápidos, sillas arrastrándose, voces que se llamaban entre sí. Mar se quedó quieta. Esperó. «¿Quieres con nosotros?», le preguntó una chica, dudando. Antes de que Mar pudiera responder, Cristina habló desde el otro lado del salón. «Profe, ¿ella no puede trabajar sola? Digo, así no atrasa a nadie». Algunas risas suaves, otras incómodas. El profesor dudó un segundo, solo uno. «Está bien, Mar, puedes hacerlo individual». El pecho de Mar se apretó. «Sí, profesor», respondió, aunque nadie le preguntó si quería. Bajó la cabeza y escribió su nombre en la hoja. La tinta tembló un poco. Desde su asiento, Luis apretó la mandíbula. El recreo siempre había sido el momento más difícil. Demasiado ruido, demasiada gente, demasiadas comparaciones. Mar se sentó en una banca al fondo del patio. Sacó su lonche con cuidado, como si esconderlo pudiera hacerlo menos evidente. Antes de dar el primer bocado, escuchó pasos. «¿Eso es todo lo que comes?». Cristina estaba frente a ella, de pie, mirándola desde arriba. Mar levantó la vista lentamente. «Sí». «Qué triste», dijo Cristina, inclinando la cabeza con falsa compasión. «Supongo que no todos podemos darnos lujos». Las amigas rieron. Mar sintió el calor subirle al rostro. «No llores, no aquí, no ahora». «¿Sabes?», continuó Cristina, «hay gente que no debería estar en esta escuela, no por mala, sino porque no alcanza». Mar apretó el lonche entre las manos. «Yo estudio igual que todos», dijo, con una voz tan baja que casi no se escuchó. Cristina sonrió más. «Claro, pero estudiar no te quita lo pobre». El silencio fue absoluto. Mar se levantó de golpe. La banca rechinó. «Déjame en paz», dijo temblando. Cristina se encogió de hombros. «Relájate, solo bromeo». Pero no lo era. Mar caminó rápido hacia los baños, cerró una puerta y se apoyó contra ella. Las lágrimas cayeron sin permiso. «No es justo», pensó. «No hice nada malo». Se miró al espejo. Sus ojos estaban rojos. Su reflejo parecía más pequeño de lo que recordaba. «Aguanta», se dijo en voz baja. «Solo aguanta». Los días siguientes se mezclaron en una sola sensación constante: cansancio. Cristina no siempre hablaba.
A veces bastaba con una risa, con un empujón accidental, con esconderle los útiles, con cambiarle el lugar sin permiso. Ups, decía, perdón. Y nadie decía nada. Mar empezó a dudar de sí misma. Tal vez exagero, tal vez así es la escuela. Pero por las noches el pecho le dolía, dormía poco, soñaba con pasillos interminables y voces que la llamaban sin verla. Su madre lo notó. «Estás más callada», dijo una noche. «Estoy bien», respondió Mar automáticamente. Mentía mal, pero era la única forma que conocía. Un día, al salir de clase, encontró su cuaderno tirado en el suelo. Las hojas arrancadas, la portada rota. «¿Quién hizo esto?», preguntó, con la voz quebrada. Cristina levantó la vista desde su asiento. «¿Qué pasó ahora?» «Mi cuaderno». «No sé, tal vez se te cayó. Eres muy descuidada». Las risas regresaron. Mar recogió las hojas una por una. Cada hoja era una humillación más. Luis se acercó. «Esto no está bien», dijo, mirando a Cristina. Ella lo miró por primera vez con fastidio. «¿Y tú qué? ¿Su héroe?» Luis no respondió, pero tampoco se fue. Mar lo miró, sorprendida. Por primera vez, alguien estaba ya ahí. A pesar de todo, Mar seguía asistiendo. Seguía levantándose temprano, seguía estudiando. Pero algo se apagaba lentamente. En clase ya no levantaba la mano. En el patio evitaba miradas. En casa sonreía menos. Una tarde, al regresar, encontró a su madre sentada en la mesa, contando monedas. «No alcanzó», murmuró. Mar dejó la mochila. «Yo puedo buscar trabajo». Su madre la miró alarmada. «No, tú no». «Pero mamá, prométeme que no dejarás la escuela». Mar tragó saliva. «Lo prometo». Pero en su mente una duda se instaló como sombra. ¿Y si no puedo más? Al día siguiente, Mar llegó a su casillero y encontró un papel doblado. No tenía nombre, solo una frase escrita con tinta roja. «Renuncia antes de que te obliguemos». Mar sintió que las piernas le fallaban y por primera vez pensó seriamente en desaparecer. Mar no rompió el papel de inmediato. Lo sostuvo entre los dedos durante varios segundos. Guardó el papel en el bolsillo del suéter. No quería que nadie lo viera, no quería preguntas, no quería explicaciones que no sabía cómo dar. Cerró el casillero con cuidado, como si un ruido fuerte pudiera hacerla llorar frente a todos. Durante la primera clase no escuchó nada. «Renuncia antes de que te obliguemos». No era una amenaza explícita, pero tampoco lo necesitaba. Era peor precisamente porque dejaba espacio a la imaginación. Su mente llenaba los huecos con escenas que la hacían encogerse en su asiento. Pensó en dejar la escuela. Pensó en decir que estaba enferma. Pensó en no volver al día siguiente. Cada pensamiento venía acompañado de culpa, porque había prometido algo. A su madre, a sí misma. Pero prometer no siempre era suficiente cuando el cuerpo ya no respondía igual. En el recreo no salió al patio. Pensó en Cristina. No con rabia, sino con cansancio. Un cansancio profundo, como si llevara años cargando algo que no le pertenecía. Se preguntó por qué alguien querría hacer sentir así a otra persona. Buscó una respuesta lógica, pero no la encontró, y eso la hizo sentirse aún más pequeña. Esa tarde, Mar regresó a casa más tarde de lo normal, no porque se hubiera quedado haciendo algo, sino porque no quería llegar. Sentía que si cruzaba la puerta tendría que fingir que todo estaba bien, fingir que la escuela seguía siendo una oportunidad y no una amenaza constante. Caminó despacio, arrastrando un poco los pies, observando las grietas del suelo, contando pasos para no pensar. Cuando finalmente entró, la casa estaba silenciosa, demasiado. Dejó la mochila en la silla y avanzó hacia la cocina. Fue entonces cuando escuchó la voz de su madre desde el cuarto. Sonaba distinta. Mar se acercó con cuidado. Su madre estaba sentada en la cama, con el teléfono en la mano y los ojos llenos de lágrimas. Al verla, intentó sonreír, pero no lo logró del todo. Mar sintió un nudo inmediato en el estómago. Su madre le explicó despacio, como si las palabras pesaran demasiado. El trabajo temporal que tenía se había terminado. No habría más turnos, no al menos por ahora. Intentaba sonar tranquila, pero sus manos temblaban al hablar. Mar se sentó a su lado y la escuchó en silencio, sintiendo cómo algo se hundía lentamente dentro de ella. No lloró, no en ese momento. Solo asintió, como si la noticia fuera una confirmación de algo que ya sospechaba. La presión económica no era nueva, pero ese golpe la dejó sin aire. Pensó en los gastos de la escuela, en los materiales, en el uniforme. Pensó en ese papel en su bolsillo. Todo empezó a mezclarse. Esa noche casi no durmió. Se quedó mirando el techo, la mancha de humedad,
contando respiraciones otra vez, pero ahora no funcionaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía el pasillo de la escuela, escuchaba risas lejanas, sentía la mirada de Cristina sobre ella. En algún punto, una lágrima rodó por su sien y se perdió en la almohada. No la limpió. Los días siguientes, Mar empezó a faltar. Primero uno, luego otro. Decía que le dolía el estómago, que se sentía mareada. Su madre la miraba con preocupación, pero no insistía demasiado. También estaba cansada. También estaba preocupada por otras cosas. Mar se odiaba un poco por eso, pero al mismo tiempo sentía alivio de no tener que enfrentarse a la escuela. Cuando regresó, el ambiente no había cambiado, si acaso era peor. Cristina ya no necesitaba hablarle directamente, bastaba con que entrara al salón para que algunas risas se activaran. Bastaba con que Mar pasara cerca para que alguien se moviera exageradamente, como si su presencia molestara. Luis intentó acercarse más de una vez, le preguntó si estaba bien, si quería hablar. Mar respondía con monosílabos, con sonrisas débiles. No era que no confiara en él, era que no sabía cómo explicar algo que ni ella misma entendía del todo. Sentía que si empezaba a hablar, no podría parar. Un día, al final de clases, se quedó sola en el salón. El sol entraba por la ventana, iluminando los pupitres vacíos. Mar apoyó la frente sobre la mesa. Cerró los ojos, pensó en todo lo que había soportado en silencio. Pensó en su madre, pensó en la promesa. Y por primera vez se permitió una idea que la asustó más que cualquier amenaza. Tal vez rendirse no era fracasar, sino descansar. Esa noche, Mar sacó el uniforme del closet y lo dobló con cuidado. Lo dejó sobre la silla. Luego se sentó en la cama mirándolo fijamente, mientras una pregunta le latía en la cabeza una y otra vez. ¿Y si mañana no volvía? La mañana llegó sin ruido. Mar abrió los ojos antes de que amaneciera, como si su cuerpo estuviera acostumbrado a despertarse, incluso cuando ya no sabía para qué. Permaneció acostada unos minutos, mirando el techo. La mancha de humedad seguía ahí, igual que siempre, pero algo era distinto. No había prisa. No había ese nudo urgente que la obligaba a levantarse. El uniforme seguía doblado sobre la silla. Mar lo observó con una mezcla de culpa y alivio. Pensó en su madre, que todavía dormía en el cuarto de al lado. Pensó en la promesa, pensó en la escuela, en los pasillos, en las miradas. El pecho le dolió solo de imaginarlo. Se sentó en la cama y apoyó los codos sobre las rodillas. Sus manos estaban frías. Respiró hondo varias veces, como si estuviera tomando una decisión enorme, aunque nadie más lo supiera. Finalmente se levantó, tomó una sudadera cualquiera y salió de casa en silencio. No fue a la escuela. Caminó sin rumbo fijo, dejando que el sol subiera poco a poco. Se sentó en una banca del parque cercano. Observó a las personas pasar, a niños pequeños corriendo sin preocuparse por nada más que alcanzar una pelota. Se preguntó en qué momento la vida se volvía tan pesada. Por primera vez en semanas lloró de verdad, sin contenerse, sin miedo a que alguien la viera. Lloró por el cansancio, por la injusticia, por la sensación de no valer lo suficiente. Cuando las lágrimas se detuvieron, quedó un vacío extraño, pero también una calma leve, casi imperceptible. No sabía que, mientras tanto, en la escuela su ausencia estaba siendo notada. El salón estaba incompleto, no por una silla vacía cualquiera, sino por la silla que casi nadie miraba, hasta que no estuvo. Luis entró y buscó a Mar con la mirada de manera automática. No la vio. Frunció el ceño. Miró el reloj. Pensó que quizá llegaría tarde, pero no llegó. Durante la clase, el profesor pasó lista. Cuando dijo Mar, no hubo respuesta. El silencio duró apenas un segundo, pero a Luis le pareció demasiado largo. Miró hacia el lugar donde ella solía sentarse, siempre recta, siempre callada. Cristina, en cambio, sí lo notó. Lo notó desde que entró al salón y vio el espacio vacío. Algo se le movió por dentro, aunque no lo mostró. Fingió indiferencia, pero su atención volvió una y otra vez a esa silla. En el recreo, alguien comentó que Mar no había venido. Otra persona dijo que llevaba faltando varios días. Las palabras circularon sin mucha importancia, como chisme pasajero, pero algo empezó a incomodar. No era culpa, era una sensación rara, como cuando algo se sale del control sin que uno se dé cuenta. Luis buscó a la orientadora escolar ese mismo día. Dudó antes de entrar a la oficina. No estaba seguro de qué decir. Solo sabía que algo no estaba bien. «Es una compañera», explicó. «Mar, creo que necesita ayuda». La orientadora escuchó con atención, tomó notas, preguntó cosas. Luis respondió como pudo, sintiéndose extraño por hablar de algo que siempre se había manejado en silencio.
Por primera vez, el nombre de Mar dejó de ser invisible dentro de la escuela. Esa tarde, Cristina llegó a casa de mal humor. Dejó la mochila en el suelo y subió directo a su habitación. Se miró en el espejo largo junto al closet. Vio a la chica segura, bien vestida, con todo aparentemente en su lugar. Pero algo no encajaba. Pensó en la silla vacía. No se sintió victoriosa, y eso la irritó más que cualquier otra cosa. Se sentó en la cama y revisó su celular. Mensajes, fotos, risas digitales, todo seguía igual. Sin embargo, una incomodidad persistía. Recordó el papel con tinta roja. Recordó la cara de Mar cuando lo había leído, aunque nunca la había visto directamente. En ese momento, algo parecido a una pregunta se le cruzó por la mente. ¿Y si se había pasado? Rápidamente descartó la idea. Se dijo que así era la vida, que nadie era responsable de la debilidad de otros. Pero la imagen no se fue. El silencio de Mar pesaba más ahora que cualquier respuesta. Esa noche, Cristina tardó más de lo normal en dormirse. Al día siguiente, la orientadora llamó a Cristina a su oficina. El simple hecho la incomodó. No estaba acostumbrada a que la llamaran para ese tipo de cosas. Caminó por el pasillo con el mentón en alto, pero el corazón le latía más rápido de lo habitual. La oficina era pequeña, tranquila. La orientadora la invitó a sentarse y habló con voz suave, sin acusaciones directas. Le preguntó por el ambiente del salón, por sus compañeros, por Mar. Cristina respondió al principio con frases cortas, defensivas. Dijo que no sabía mucho, que Mar era callada, que casi no hablaba con nadie, pero conforme avanzaba la conversación, algo se fue desarmando. No del todo, apenas una grieta. ¿Crees que alguien puede sentirse solo en un salón lleno?, preguntó la orientadora. Cristina no respondió de inmediato, miró sus manos, pensó en sí misma, en lo mucho que siempre había necesitado sentirse por encima de otros para no sentirse pequeña. No dijo nada, pero esa pregunta se quedó con ella. Mientras tanto, Mar estaba en casa, sentada frente a su madre, explicando entre pausas lo que había estado viviendo. Cada palabra costaba, cada frase era un esfuerzo enorme. Su madre la escuchó con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo culpa por no haberlo visto antes. La abrazó fuerte, y por primera vez en mucho tiempo, Mar no se sintió completamente sola. Esa misma tarde sonó el teléfono en la casa de Mar. Su madre contestó. Escuchó en silencio, luego miró a su hija. «Quieren que vayamos a la escuela mañana». Mar sintió que el corazón le daba un vuelco. Algo iba a pasar. Mar casi no durmió esa noche, no porque tuviera miedo exactamente, sino porque su mente no dejaba de anticipar. Cada posible escena pasaba frente a ella como una película mal editada. Los pasillos, las miradas, la oficina de la orientadora, la cara de Cristina. Se preguntaba si tendría que hablar, si tendría que revivir todo en voz alta, si sería capaz de hacerlo sin romperse frente a extraños. Su madre la acompañó a la escuela. Caminaron juntas, más despacio de lo habitual. La mano de su madre apretaba la suya con una firmeza silenciosa que decía más que cualquier palabra. Mar sentía vergüenza por necesitar ese apoyo, pero al mismo tiempo una gratitud profunda. No estaba sola, al menos no ahora. Al cruzar el portón, Mar sintió cómo su cuerpo reaccionaba de inmediato. Los hombros tensos, el estómago encogido. Era como si el lugar guardara memoria. Cada rincón parecía recordarle algo. Respiró hondo como le había enseñado su madre cuando era niña y siguió caminando. La oficina de la orientadora estaba tranquila, luz suave, 2 sillas frente al escritorio. Mar se sentó junto a su madre. Sus manos estaban entrelazadas con fuerza, como si soltarlas pudiera hacerla desaparecer. La orientadora entró acompañada de otra persona, Cristina. Mar levantó la vista y por un segundo todo se congeló. Cristina estaba diferente, no en su apariencia, sino en su postura. No caminaba con la misma seguridad de siempre. Sus hombros estaban rígidos. Su mirada evitó la de Mar al principio. El silencio fue largo, incómodo, necesario. La orientadora habló primero, explicando por qué estaban ahí, mencionando preocupaciones, faltas, ambiente escolar. Usó palabras cuidadosas, pero claras. Mar escuchaba, aunque sentía que su corazón latía en los oídos. Cuando llegó el momento de que hablara, dudó. Su madre le apretó la mano. Mar respiró hondo y empezó. Al principio su voz era baja, temblorosa. Habló de los comentarios, de las risas, de sentirse fuera de lugar. No usó palabras dramáticas, no exageró. Simplemente dijo lo que había vivido. Aún así, cada frase parecía pesar toneladas. Cristina escuchaba en silencio, no interrumpió, no rodó los ojos, no sonrió. A medida que Mar hablaba,
algo en el rostro de Cristina cambiaba. No era arrepentimiento inmediato, era incomodidad, reconocimiento, como verse reflejada en un espejo que no le gustaba. Cuando Mar terminó, el silencio volvió a llenar la habitación. La orientadora miró a Cristina. ¿Quieres decir algo? Cristina tragó saliva. Miró a Mar por primera vez directamente, no con superioridad, no con burla, con algo más cercano al miedo. Yo, empezó, y se detuvo. Nunca le había costado hablar. No pensé que fuera tan grave. Mar sintió una punzada, pero no dijo nada. No fue una broma, continuó Cristina con la voz tensa. Y no estuvo bien. Las palabras no eran perfectas, no eran bonitas, pero eran reales. Lo siento, dijo finalmente, sin adornos. Mar la miró. Esperó sentir alivio inmediato, pero no llegó. En su lugar sintió cansancio, un cansancio profundo que no se iba con una sola frase. Eso no borra lo que pasó, respondió Mar, con voz firme pero suave. Pero necesitaba que lo supieras. Cristina asintió. Por primera vez no tuvo nada que responder. La reunión no terminó con abrazos ni promesas exageradas. Terminó con acuerdos claros, seguimiento, responsabilidades. Cristina tendría consecuencias disciplinarias, no severas, pero sí reales. Trabajo comunitario dentro de la escuela, sesiones con la orientadora, un cambio de grupo temporal. Cristina salió de la oficina distinta a como había entrado. No humillada, no destruida, pero sí obligada a mirarse sin filtros. Caminó por el pasillo sintiendo algo nuevo, vergüenza. No la vergüenza superficial de quedar mal, sino la que nace cuando uno entiende que hizo daño de verdad. Mar, en cambio, salió agotada. Su madre la abrazó fuerte en el pasillo, sin importar quién viera. Mar cerró los ojos y se permitió ese momento. No era felicidad, era descanso. Los días siguientes no fueron mágicos. Volver al salón fue difícil. Algunas miradas seguían ahí. Algunos susurros no desaparecieron de inmediato. Pero algo sí había cambiado. Ya no estaba completamente sola. Luis se sentó cerca de ella. Otros compañeros empezaron a hablarle con más naturalidad. Cristina cumplía con sus responsabilidades en silencio. Evitaba a Mar, no por desprecio, sino porque no sabía aún cómo acercarse sin causar más daño. Una tarde, semanas después, Mar se quedó después de clases terminando un trabajo. El salón estaba casi vacío. Escuchó pasos y levantó la vista. Era Cristina. El silencio volvió a instalarse entre ellas, pero esta vez no era hostil, era cauteloso. Solo quería decir, empezó Cristina, deteniéndose a unos metros, que no espero que me perdones, pero estoy tratando de entender por qué hice lo que hice. Mar la observó con atención. No vio a la chica cruel de antes, tampoco a una víctima. Vio a alguien confundido. Yo tampoco lo entiendo del todo, respondió Mar. Solo sé que dolió. Cristina asintió. Lo sé. No hubo más palabras. Cristina se fue. Mar se quedó sentada unos minutos más, pensando. Por primera vez no pensó en irse, pensó en quedarse, en terminar la escuela, en seguir adelante, incluso con cicatrices. Esa noche, Mar volvió a colgar el uniforme en el closet, no con miedo, no con resignación, con una decisión silenciosa. Aún quedaba algo por cerrar. El último mes del ciclo escolar llegó sin que Mar se diera cuenta. No hubo una señal clara, ni un momento exacto en el que todo se sintiera mejor. Las cosas simplemente dejaron de doler tanto. El salón seguía siendo el mismo, los pasillos seguían resonando con risas y pasos apresurados, pero ella ya no caminaba encogida. No erguida del todo, pero tampoco invisible. Había días buenos y días difíciles. Algunos comentarios todavía le provocaban un nudo en el estómago. Algunas miradas le recordaban lo que había vivido. Pero ahora sabía ponerles nombre a esas sensaciones. Sabía que no eran culpa suya. Sabía que su valor no dependía de la aprobación de nadie. Luis seguía cerca, no como un héroe ni como alguien que la salvó, sino como un compañero constante. A veces hablaban de la escuela, a veces de cosas pequeñas, otras veces no hablaban en absoluto. Y ese silencio ya no era incómodo, era tranquilo. En casa, la situación económica seguía siendo complicada, pero su madre había conseguido un nuevo empleo de medio turno. No resolvía todo, pero alcanzaba para respirar un poco. Por las noches, Mar estudiaba en la mesa, mientras su madre preparaba café. No hablaban mucho, pero compartían algo que antes no estaba tan presente. La certeza de que estaban haciendo lo mejor que podían. Mar ya no se preguntaba todos los días si debía irse. Ahora se preguntaba cómo quedarse sin perderse a sí misma. Cristina también cambió, aunque nadie lo celebró con aplausos. Su proceso fue silencioso y en muchos momentos incómodo.
Cumplía con el trabajo comunitario sin quejarse. Asistía a las sesiones con la orientadora, donde por primera vez hablaba de sí misma sin sentirse superior. Descubrió cosas que no le gustaron, miedos que había disfrazado de arrogancia, una necesidad constante de control que venía de mucho antes de Mar, de mucho antes de la escuela. Entendió lentamente que humillar a otros había sido una forma torpe de no enfrentarse a su propio vacío. No se volvió una persona distinta de un día para otro. Todavía luchaba con impulsos, con ganas de imponerse, con la incomodidad de no ser el centro. Pero ahora lo sabía, y saberlo dolía, pero también habría una posibilidad. El último día de clases, Cristina pasó junto a Mar en el pasillo. Se detuvo un segundo. «Suerte», dijo simplemente. Mar la miró y asintió. Igual. No eran amigas, tal vez nunca lo serían, pero ya no eran enemigas, y a veces eso era suficiente. La ceremonia de fin de ciclo fue sencilla. Sillas alineadas, discursos largos, aplausos desiguales. Mar estaba sentada entre otros estudiantes, con el uniforme limpio, el cabello recogido, las manos sudorosas. Cuando dijeron su nombre, se levantó y caminó al frente. Mientras avanzaba, recordó todo lo que había pasado. Las humillaciones, el cansancio, la idea de rendirse. Recordó el día que no fue a la escuela, el abrazo de su madre, la oficina pequeña, las palabras que dolieron y las que sanaron un poco. Tomó su reconocimiento y regresó a su lugar. No hubo ovación, no hubo música dramática, pero dentro de ella algo se acomodó. No como una victoria, sino como una afirmación silenciosa. Había resistido. Esa tarde, al llegar a casa, colgó el uniforme por última vez. Lo miró unos segundos antes de cerrar el closet. No con rencor, no con nostalgia, con respeto por la versión de sí misma que había sobrevivido ahí. Se sentó en la cama y sonrió apenas. La historia de Mar no es la de alguien que ganó contra otros. Es la de alguien que aprendió a no perderse a sí misma, incluso cuando todo alrededor parecía empujarla a desaparecer. La humillación no siempre deja marcas visibles, pero puede destruir lentamente si se normaliza. El silencio no siempre protege, a veces también lastima. Y quienes hacen daño no siempre lo hacen porque son fuertes, sino porque no saben enfrentarse a sus propias heridas. La justicia no siempre llega como castigo, ni la redención como milagro. A veces llega como responsabilidad, como reconocimiento del daño, como un cambio incómodo pero necesario. Y resistir no significa aguantarlo todo. A veces resistir es pedir ayuda, hablar, detenerse y decidir quedarse, pero de otra manera. Ahora piensa en ti, piensa en cuántas veces has juzgado sin conocer la historia completa. Piensa en cuántas veces has guardado silencio cuando alguien era humillado. O incluso piensa en si alguna vez fuiste Mar o Cristina. Porque todos, en algún momento, hemos estado en alguno de esos lugares. La próxima vez que veas a alguien callado, aislado, diferente, míralo de verdad. Y la próxima vez que tengas poder sobre otro, recuerda que la dignidad no se negocia. Nunca sabes cuánto puede doler una palabra, ni cuánto puede salvar un gesto.